señora ministra de Justicia, querida Lola, señora ministra de Educación, querida Isabel, querido rector de la Universidad Nacional a Distancia, amigos, amigas, la verdad que hoy es un día muy importante para el Instituto. Primero porque sentimos una vez más la presencia y el apoyo que a nuestro trabajo está haciendo el Gobierno, y después porque se trata de celebrar a las mujeres del exilio republicano español. Uno de mis maestros, Jaime Gil de Viedma, un poeta que fue fundamental en mi educación sentimental y en mi formación, pertenecía a una altísima burguesía de tradición franquista, y cuando empezó a escribir en los años 50 tuvo la suerte de conocer a María Zambrano. Y uno de sus primeros poemas de compromiso social, que se titula Piazza del Popolo, se subtitula Habla María Zambrano. En una de sus visitas a María Zambrano, estando en la casa, hubo una manifestación que llenó la Piazza del Popolo de banderas rojas, y María Zambrano empezó a hablar recordando lo que había sido su experiencia en el Madrid republicano. Y Jaime Gil de Viedma escribió un poema en forma de monólogo interior dándole la palabra a María Zambrano, que fue una manera de devolverle la literatura española la palabra a una exiliada, pero también una manera de asumir una herencia y asumir en lo más profundo de sus sentimientos la enseñanza de María Zambrano. Era además una manera de tomar postura en una España bastante reaccionaria, bastante machista. Otro de sus poemas, dedicado a un amor que tuvo a la niña Isabel, le decía: porque estamos en España, porque son uno y lo mismo, los memos de tus amantes y el bestia de tu marido, decía Jaime, identificándose desde su propia condición de homosexual con la situación de las mujeres en España. Creo que han cambiado mucho las cosas, han cambiado mucho las realidades en España. Ahora no creo que todos los hombres seamos tan bestias como el marido de la niña Isabel, y sobre todo ahora no tiene un poeta que hablar en nombre de una mujer como María Zambrano, porque las mujeres, y lo demuestra la realidad y lo demuestra el Congreso, han tomado la palabra y tienen el espacio que se merecen en una sociedad que entre todos estamos intentando transformar. Y al decir entre todos y todas, quiero decir que podemos estar orgullosos de que España, la política española, la realidad española, por mucho que repitamos siempre que quedan cosas por conseguir, hemos conseguido estar en la vanguardia de muchas de las conquistas sociales que necesita Europa si quiere seguir siendo el referente de la democracia. Podemos estar orgullosos de nuestra democracia. Han cambiado mucho las cosas, pero sí hay una cosa que no ha cambiado. Si queremos seguir avanzando, tenemos que escoger bien la herencia y tenemos que seguir haciendo lo mismo que hizo Jaime Gil de Viedma en los años 50, sentir como nuestra la herencia de las mujeres republicanas, porque son una parte muy importante de la lección que debemos aprender de nuestra historia y de nuestra vida. Por eso es muy importante estar aquí homenajeando a las mujeres del exilio republicano. El Instituto Cervantes participa en la comisión interministerial y está colaborando en todo lo que puede. Hemos tenido la suerte de hacer actos pues desde Orán a Moscú, y tenemos muchos actos preparados en colaboración con las distintas instituciones, pero hoy estamos en la sede central y es un orgullo estar aquí inaugurando este congreso donde se va
a seguir avanzando en la iluminación de esta historia que nos pertenece a todos y contar con la presencia del rector de la UNED, de la ministra de Educación, de la ministra de Justicia y de todos ustedes. Así que muchas gracias. Yo no soy un entendido en protocolo, pero después de dar las gracias me parece que debo darle la palabra a mi colega, el rector de la UNED, ¿no? Muchas gracias, director, ministra de Justicia, ministra de Educación, director, autoridades, queridas y queridos amigos. Como rector de la UNED es un verdadero placer estar en este congreso, participar además activamente en este congreso y en el marco del 80 aniversario del exilio republicano, un evento particularmente importante y precisamente en los eventos importantes es donde debe estar la universidad. Mis primeras palabras son de agradecimiento a la ministra de Justicia, a la Comisión Interministerial, porque la universidad logró firmar un acuerdo que nos ha permitido colaborar activamente a través de uno de los centros de investigación señeros en los estudios del exilio republicano, y me refiero al Centro de Estudios de Migraciones y del Exilio. Quiero dar las gracias a los compañeros, a los profesores, investigadores, que están haciendo tanto por recuperar en fin, tantas y tantas cosas que han formado una parte esencial de la historia de nuestro país desde este centro de estudios. A ellos mi agradecimiento. Como también quiero hacer extensivo mi agradecimiento a quienes son los verdaderos protagonistas de este congreso, a todos los investigadores, a todos los ponentes, a todos los comunicantes, a los responsables de esa bonita exposición que nos ha permitido recrearnos en esa época en Madrid de la República. A todos ustedes por compartir, yo creo que una de las credenciales más importantes que tiene el académico, que es su magisterio. El magisterio que no es otra cosa que el fruto del estudio, de la reflexión y de la investigación. Precisamente, al celebrar congresos o durante o con la organización de un congreso, ponemos y destacamos el valor que tiene la ciencia. Y fíjense, precisamente en este marco, el Instituto Cervantes, en este salón de actos, el Instituto Cervantes, al igual que la universidad, siempre digo que es el templo de la palabra. Y los académicos, los universitarios, con la palabra queremos, y es nuestro objetivo, impulsar el magisterio. Y al impulsar el magisterio lo hacemos con el objetivo de crear pensamiento crítico, de crear, sobre todo, un conocimiento ilustrado y, muy especialmente, un saber solidario. Esa es una de las grandes responsabilidades de la universidad. Curiosamente, fíjense, conocimiento ilustrado, pensamiento crítico y saber solidario fueron tres aspectos que lamentablemente se vieron cercenados con el exilio de muchas mujeres que, con su talento, podían haber aportado tanto a la cultura y al desarrollo de este país. Pues bien, hoy, en el marco de estas jornadas, me siento particularmente feliz porque, en buena medida, con nuestro magisterio, haciendo uso de la palabra, es nuestro mejor instrumento, queremos reconocer el valor, el trabajo, el magisterio, la capacidad, sobre todo, para generar ese pensamiento de muchas mujeres que tuvieron que abandonar su país. Hoy les pido que a lo largo de estas jornadas, sobre todo, dejemos constancia de ese gran legado para que sirva de acicate y para que sirva de referente a las generaciones futuras. Pues bien, como les decía, como rector de la universidad debe estar cercana a los intereses, a los desafíos de la sociedad. Este es el 80 aniversario del exilio republicano. Pues hagámoslo como mejor sabemos hacerlo, vindicando el poder del magisterio a través de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, rector. Tiene la palabra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela.
Muchísimas gracias, director, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ministra, querida colega, queridos amigos y amigas. Es un acto muy emotivo, me parece muy emocionante estar hoy aquí. Yo creo que los tres conceptos que se aunan, mujeres, exilio, república, son de suficiente entidad como para inspirarnos un lienzo muy impresionista, del que yo quiero daros simplemente una pincelada. La experiencia colectiva de un exilio político se vive necesariamente desde situaciones individuales. Las experiencias se hacen sentimientos, los hemos visto en nuestras familias, y los sentimientos nos hacen interpretar de manera personal las experiencias. El exilio español de 1939 fue un drama colectivo para casi 500.000 de personas que vivieron su angustia de formas matizadas, muy diferentes, según el género, según la edad, la situación económica o la conciencia política. La intención de este congreso, organizado por la Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80 aniversario del exilio republicano, es abordar la memoria del exilio desde la perspectiva de las mujeres. Algunas de ellas fueron figuras destacadas en la política, en el arte, la literatura, el periodismo, la medicina y en diversas profesiones. Otras fueron mujeres anónimas, hilos del tejido social español que se vio roto por el golpe de Estado de 1936. Los testimonios de María Zambrano, María Teresa León, María Lejárraga, Dolores Ibarruri, Clara Campoamor o Federica Monseni son muy valiosos. Pero también están llenos de significado las palabras de una carta en la que una madre pregunta por la suerte de su hijo internado en la ciudad mexicana de Morelia, o el relato oral de una mujer que vivió la maternidad separada de su familia entre un campo de concentración y un hospital de misericordia. Si recordamos la atmósfera franquista descrita por Carmen Martín Gaite en su libro Usos amorosos de la posguerra española, comprenderemos lo que supuso para la condición femenina la pérdida de la República y después el exilio. Utilizando una metáfora de la escritora Teresa Gracia, fue como quedarse sin oxígeno al pasar de un medio natural a un lugar ajeno en un doble sentido. La República había conseguido avances cívicos, políticos, económicos, culturales, que se vieron asfixiados por la derrota. Incluso la situación bélica, tan difícil y dolorosa, había reforzado el protagonismo de las mujeres en la sociedad, obligadas a asumir diversas tareas. Por eso, la derrota, el exilio, penetraron de manera muy íntima en la condición femenina, doblemente asaltadas las mujeres en sus derechos como personas y en su género. Y por eso ocuparon un lugar imprescindible en la resistencia. Esta mezcla de historia y vida enriquece también de manera notable la mirada sobre el exilio desde las experiencias de la mujer y la perspectiva feminista. La historia tiende a recordar batallas, héroes, lo sabemos, debates políticos, grandes fechas, pero queda sin raíces cuando se separa de la vida cotidiana las emociones y los pequeños detalles. Si Santa Teresa descubrió que Dios estaba entre pucheros, muchas mujeres nos ayudan a comprender el drama del exilio desde los días sin gloria, las máquinas de coser o la ropa y las carteras de los niños, conciliando su labor cultural y política con el ir y venir de la supervivencia. Muchas biografías íntimas y públicas se hicieron así inseparables de la realidad del exilio. María Teresa León escribió Memoria de la melancolía como un acto de desobediencia contra el olvido. Nos explicó la alegría, la tristeza, el sentimiento de culpa y la solidaridad que marcaron unas vidas desarraigadas. Los desterrados no creen nunca que su puesto en el país nuevo es definitivo. Hay una interinidad presidiendo todos los actos de su vida. Por eso no comprábamos muebles. ¿Para qué? Si pronto regresaríamos a España. Y hay una entrega casi infantil a la alegría para combatir nuestro remordimiento de habernos salvado mientras los otros
nos reconstruíamos con fatiga, sentíamos el aliento corto y siempre con el recuerdo de España, el país que les pertenecía por voluntad y por derecho. Una nube, un olor, una palabra, cualquier escena les devolvía de manera imaginaria a su tierra. Así le ocurrió a Concha Méndez mientras paseaba por un jardín mexicano. El ala de un recuerdo aleteaba. Ah, sí, ya sé. Perfume de unas rosas, otro país, el mío. Ya llegaba a comprender por qué. Era en sus brazos donde un perfume igual yo respiraba. La memoria de estas mujeres nos ayuda también a comprender que España tiene un relato luminoso de amor por nuestra historia, de compromiso con los avances sociales y de ilusiones relacionadas con la libertad democrática. Falsean la historia los que quieren apropiarse de España o identificarla con un pensamiento sectario y conservador. La palabra de las exiliadas nos ilumina otra manera orgullosa de entender España. La memoria es una aliada decisiva de la educación, entendida como el deseo de transmitir los saberes y las experiencias de una sociedad. La educación es la clave más valiosa del diálogo generacional en el que la herencia de los mayores sirve para que los jóvenes respondan a su propio mundo y para que se consolide la comunidad. Una sociedad democrática no puede limitarse a dar información para el mercado laboral. Además de informar, debe formar una ciudadanía que sea el soporte de la convivencia. La memoria de las mujeres que defendieron la libertad y sufrieron el exilio en 1939 forma parte de nuestra mejor memoria, aquella que nos educa y nos ayuda a buscar un futuro más justo, un futuro de paz. Estudios de autoras como María Luisa Capella, Shirley Mangini, Neus Català, Pilar Domínguez Prats, Alicia Altet o Carmen Gaitán nos ayudan a conocer la historia de las exiliadas republicanas españolas. Estoy absolutamente convencida de que las sesiones de este Congreso ofrecerán nuevos aportes, nuevas posibilidades para seguir manteniendo una luz justa, fértil y necesaria. Muchas gracias por su amable atención. Tiene ahora la palabra la ministra de Justicia, María Dolores Delgado. Ministra, director, rector, queridas amigas y queridos amigos. Estamos conmemorando durante todo este año el 80 aniversario del exilio. Ha sido y está siendo un aniversario cargado de emociones, porque los recuerdos son básicamente sentimientos y nos tienen que generar esa transformación interior que nos permita seguir avanzando con la memoria y con el presente. Este congreso, no me cabe la menor duda, va a ser eso, traer memoria, recuerdo, presente, historias inspiradoras de mujeres inspiradoras y, sobre todo, replantear y volver a reescribir una historia que no es una historia completa, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos ha sido una historia falseada, en donde la mujer casi ni ha existido, porque, como decía Neus Català, que murió el pasado mes de abril, que estuvo, sabéis, 15 meses en un campo de concentración, dijo: las mujeres deportadas fuimos las olvidadas entre los olvidados. Esto destila una enorme pena, destila una enorme tristeza
que nos llena, y vamos a intentar, a través de este congreso, vaciar esa pena, recordando a mujeres realmente inspiradoras, que fueron inspiradoras entonces y que son inspiradoras ahora, y que además van a seguir siendo inspiradoras en el futuro. Los republicanos españoles combatieron el franquismo, lo combatieron en España, después se exiliaron y combatieron el fascismo, combatieron el nazismo. Y aguantaron y resistieron y sobrevivieron, y hablo de ellos. ¿Y ellas? ¿Y ellas? Las mujeres llenan las páginas no escritas de la historia. Y esto es una gran tristeza. Congresos como este tienen que incluir el exilio femenino y, como bien decía la ministra de Educación, mujeres muy importantes, pero también mujeres anónimas. Sin ellas, sin estas mujeres cuyos nombres nunca recordaremos, pero sí sus acciones, sin ellas no seríamos lo que somos hoy en nuestra actual democracia. En la guerra civil, la mujer ocupó puestos de responsabilidad. Qué pena que a veces las guerras son las que coloquen o den importancia a las mujeres, que es como cuando hay carencia de hombres, pero las mujeres han sido y hemos demostrado siempre una gran valentía en momentos críticos. Y da igual que las mujeres fueran filósofas, científicas, maestras, juristas, conductoras de tranvías, enfermeras. Ellas, además de todo eso, cuidaban a sus hijos y cuidaban a sus mayores. Además de todo eso, demostraban una heroicidad humana y vital. Tenían una heroicidad social y además una gran entereza vital. Su trabajo fue un trabajo muchísimo más que de apoyo, fue decisivo para que un país funcionase en un momento de guerra, de una terrible guerra a la que las mujeres no condujeron nunca, porque fue una guerra a la que nos llevaron los hombres y específicamente el fascismo. Las mujeres defendían no solamente a sus familias, no solamente las libertades, no solamente la incipiente igualdad, digo incipiente porque se estaba luchando contra un patriarcado, sino también lo que se había empezado a conseguir con la Segunda República, que eran libertades, que era el establecimiento de unas bases de una sociedad democrática. Y se perdió la guerra y se tuvo que arrancar de nuevo en el exilio. Más de 500.000 de personas marcharon al exilio. Y el exilio, como constató Victoria Kent, era una fuente inagotable de sufrimientos. Los desterrados, decía Victoria Kent, eran un árbol sin raíces y sin hojas. Y seguía diciendo que luchaban por mantenerse firmes sobre la tierra y nadie podía descansar bajo su sombra. Palabras muy amargas de alguien que está en el exilio y que solo aquellos y aquellas que han estado en el exilio y que han sufrido eso pueden entender. Nosotros casi no lo podemos ni imaginar. El golpe del 18 de julio del 36, el golpe de Estado, un golpe de Estado, en el 36 truncó muchas cosas, entre otras la transformación que se estaba operando con la Segunda República. Y la sublevación militar fue la reacción más salvaje para aniquilar un régimen democrático. Y son muchas las mujeres republicanas españolas que se vieron obligadas a dar un paso para abandonar su tierra, su casa, su trabajo, sus seres queridos, su vida, sus recuerdos, porque había una seria amenaza fascista, como después pudimos ver. En este congreso se hablará de mujeres, mujeres inspiradoras, de muchas mujeres, pero me vais a permitir que hable de mujeres juristas. Cada uno pues, tira al monte. Y quiero hablar de Victoria Kent, de Clara Campoamor, de Julia Álvarez y María Lluïsa Algarra.
Las cuatro, desde diferentes concepciones políticas, se enfrentaron, como decía antes, a una sociedad patriarcal, con el único objetivo de que se restituyera a la mujer en un protagonismo social y un protagonismo político que les había sido usurpado, que les había sido arrebatado. Las cuatro fueron mujeres inspiradoras, valientes y pioneras, que estuvieron a la vanguardia de algo, ocuparon puestos que nunca jamás una mujer antes había ocupado, que habían sido reservados para los varones, para los hombres. Victoria Kent fue la primera directora general de instituciones penitenciarias de la República y diputada de Cortes Constituyentes. No voy a traer aquí todo lo que hizo, pero fue y estuvo a la vanguardia de la resocialización de los presos, de los condenados. Creía en la recuperación de esos hombres para la sociedad. Esta idea no solamente es una idea humanista, sino además práctica y políticamente impecable. Clara Campoamor, como bien sabéis, fue una mujer activista, sufragista, luchadora por ese derecho fundamental que es el del voto, el derecho al voto, el que le da a un hombre y a una mujer las riendas de su futuro, la decisión sobre su futuro. Julia Álvarez Resano fue diputada y fue la primera gobernadora civil en España. También parece ser que fue la primera magistrada. Y María Luisa Algarra fue la primera mujer jueza con 20 años de edad. Estas cuatro mujeres simbolizan un periodo democrático, repleto de ilusiones, repleto de esperanzas, pero fue vencido por la sinrazón y por la fuerza de las armas, por la sinrazón de la violencia. Por desgracia, el franquismo trabajó arduamente para negar a aquella sociedad democrática que había puesto las bases para ser más justa y para ser más igualitaria. Por eso ellas y tantas mujeres serían una de las primeras víctimas de la dictadura, por ser republicanas, por ser demócratas y por ser mujeres. Estas mujeres no solo fueron precursoras en el desempeño de unos cargos que tradicionalmente habían estado asignados al hombre, sino que tuvieron que soportar afrentas, ignominias de sus propios compañeros varones. El franquismo no tuvo suficiente con ganar la guerra, sino con el fin de la contienda reprimió severamente a aquellos que no eran como ellos. Y fue una represión corporal, y fue una represión psíquica, y fue una represión económica. Y tenemos que tener en cuenta y siempre presente la magnitud de esa represión. El franquismo luchó intensamente para borrar no solo la incipiente igualdad, sino también lo que significaron todas y cada una de las mujeres que despuntaron en algo. Quisieron borrarlas de la faz de la tierra, como si nunca hubieran existido. Las juristas y diputadas Clara Campoamor, Victoria Kent, Julia Álvarez, símbolo de este periodo y que he traído aquí, ya en el exilio, fueron blanco del odio de los vencedores. Una de las primeras medidas represivas del franquismo contra ellas fue la ignominiosa suspensión del ejercicio de la abogacía. Se las desterró también de su título de juristas, de su título de abogadas. Y en sus respectivos expedientes de responsabilidades políticas se las trata de una forma peyorativa y humillante, como para remarcar su ausencia de feminidad o su dudosa moralidad, tal como la entendía la dictadura, porque el propósito del franquismo era calumniar su reputación y denigrar su imagen. Y esto, curiosamente, lo hemos visto también hace pocos días con algunas declaraciones sobre las 13 rosas, cómo trae el pasado a presente a veces la política. El exilio las alejó de España, tan necesitada como estaba esta España nuestra de progreso y de transformación. Ellas que habían sido las exponentes de un nuevo modelo social al cual había aspirado la República. La dictadura lo ensombreció y envileció todo.
no fue suficiente con el alto coste que pagaron por ser las primeras en todo el orbe jurídico y su enfrentamiento permanente con un sistema patriarcal, al que vencieron, y os lo digo, aunque sea solamente testimonialmente, aunque solamente sea a través de nuestra memoria, aunque sea solamente a través de congresos como este, aunque solamente sea en este momento, en este rato, en esta ocasión con estas miradas, con miradas cómplices. María Luisa Algarra también se exilió, primero a Francia y después fue a México. A pesar de su licenciatura en Derecho, había sido la primera mujer juez. Sus conocimientos en inglés, sus conocimientos en alemán, tenía conocimientos en administración. No encontró trabajo. Estaba casi en la indigencia, pero era una mujer con tesón. Y una mujer con tesón, y una mujer con preparación, y una mujer con empuje, era una mujer, consiguió que su obra triunfase. Escribió obras de teatro, triunfaron en los mejores teatros, la crítica la aplaudió, su creatividad la llevó a escribir también guiones que se acabaron estrenando, con películas que se estrenaron, y murió en 1957 solamente con 41 años, pero tenemos un legado de su historia. Estas 4 mujeres representan a muchas otras. Os lo decía al principio, a muchas mujeres anónimas, a mujeres desconocidas, a mujeres cuyos nombres no recordaremos porque no conocemos, pero sin embargo las seguiremos recordando, porque estas mujeres republicanas, estas mujeres demócratas, estas mujeres que lucharon con su vida, con su ejemplo, contra el fascismo, contra el franquismo, la lucha y el testimonio de todas ellas nos conforma ahora como demócratas. Tenemos esta democracia gracias a ellas, tenemos esta sociedad gracias a ellas y tenemos a estas mujeres inspiradoras actuales gracias a aquellas. Así que muchísimas gracias, porque somos lo que somos por estas mujeres del exilio republicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Hace unos días se clausuró una exposición dedicada a Menéndez Pidal en este edificio. Una de las grandes protagonistas de la exposición fue María Goyri, su mujer, la primera mujer que acabó los estudios de Filosofía y Letras en la universidad. Ella contaba lo que le costó que la dejaran matricularse, cuando al final consiguió que los catedráticos le diesen un certificado de que las estaban en el aula, la llevaban a la facultad, la encerraban en el despacho del decano y cada vez que le tocaba una hora de clase iba el profesor a buscarla, la llevaba al aula y después la volvía a encerrar en el decano, en el despacho del decano. En 1938 el gobierno de Burgos hizo un documento de depuración y decía: María Goyri, mujer peligrosísima, muy inteligente y por eso muy peligrosa, ha manipulado y pervertido a su marido Ramón Menéndez Pidal y tiene engañados a sus hijos. Este congreso es muy importante. La labor que se lleva haciendo en la universidad, los que hemos dedicado nuestras tesis doctorales a personajes del exilio, es muy importante, pero al oír a las ministras estaba pensando yo que quizá el mejor homenaje a estas mujeres del exilio republicano, el mejor homenaje que podemos hacerles es pensar que el Ministerio de Justicia está en manos de una mujer peligrosísima, inteligente y perversa que nos está engañando a todos y que se llama Dolores, que el Ministerio de Educación está en manos de una mujer mucho más peligrosa y muy perversa que se llama Isabel y que nos está engañando a todos, y que yo puedo darles la bienvenida en nombre de la dirección del Instituto Cervantes, compuesto por 5 mujeres y 2 hombres que estamos absolutamente engañados por mujeres peligrosísimas y perversas. Este es el homenaje que la sociedad española puede darle a estas mujeres y por eso es tan importante que hoy podamos
celebrar aquí este congreso. Muchas gracias, ministra, es un honor, gracias, rector, y esta es la casa de todos ustedes.